Un hombre acusado de un robo por parecerse al culpable. Una mujer atrapada en sus mentiras. Objetos sin valor hechos pruebas. Vidas enteras pendientes de una palabra, frase o mirada. En esos momentos ya no hay certezas, solo rostros, historias y un abogado que intenta comprender lo que nadie quiere escuchar. Hoy, Mark presenta 6 casos distintos, unidos por el absurdo, la soledad y la delgada línea entre razón y sin razón. En un tribunal todo cambia, una palabra salva, un silencio condena y la justicia a veces pierde lógica. Esta noche, Mark reabre su despacho y nos cuenta los casos que nunca olvidará, donde ya no había respuesta. Solo hombres, mujeres y el vértigo de la duda. Pónganse cómodos, apaguen las luces y entren al despacho de un abogado enfrentado a lo inexplicable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Story Cube, especial True Crime. Ella está siendo agredida por su padrastro y su madre la sujeta físicamente. Es decir, le sostiene los brazos mientras el otro hace lo que tiene que hacer. Te dices para calmarte, ya toqué fondo, no veré nada peor. Pero siempre ves algo peor. ¿Cómo le hacen para defenderse? Entonces, o dicen que eso no pasó, o lo peor de lo peor es que dicen, pero fue ella la que se me echó encima, ¿no? Hola, soy Noah. Les hago una breve voz en off antes del episodio para agradecerles. Ya van 2 meses consecutivos que somos el podcast número 1 de True Crime y Storytelling en Francia. Gracias a ustedes, muchas gracias. Suscríbanse para ver los próximos episodios. Se vienen cosas muy fuertes. Muchísimas historias y testimonios absolutamente escalofriantes, aterradores, pero sobre todo demasiado apasionantes. Pues mira, sigo igual de bien, sigo igual de contento de estar aquí. Gracias. Creo que escribiste un libro hace poco, ¿cierto? Sí. ¿Los sobrevivientes? Sí. ¿De qué trata? De hecho, quise reunir unas 10, hay 11 casos, 11 historias para ser exactos. Acompañé a familias que perdieron a un ser querido en circunstancias dramáticas. Personas que habían sido asesinadas, ya fuera un niño, una madre, un hermano, una hermana, y quise mostrar un poco. De hecho, se habla mucho de los acusados, pero muy poco de las víctimas y de lo que representa para ellas todo este proceso judicial, que muchas veces es especialmente difícil y pesado para personas que acaban de sufrir y perder a un ser querido. Y también era una manera de acompañarlas. Y también encuentros con personas increíbles, fuertes, resilientes y dignas. Y quise resaltarla. ¿Habla solo del juicio ahí o está toda la historia completa? No, de hecho, empieza desde el encuentro, cuando conozco a esas personas, y luego todo el acompañamiento. Durante la investigación, la instrucción. Puede haber reconstrucciones, cosas difíciles. Todo el juicio, siempre desde la perspectiva de la víctima. También están mis alegatos recuperados. Disponible, creo, en todas las librerías, si no me equivoco. ¿Y en Ediciones Mareville? ¿Es así? Así es. Quería hablar del primer tema que mencionaste rápido y no tengo más información. ¿Qué sucede? Entonces hay que ubicarse. Estamos a principios de los años 1990. Acabo de llegar a Carpentras. En ese entonces, porque eso ha cambiado. Antes la Corte de lo Penal estaba en Carpentras, Vaucluse. Desde los años 2000 está en Aviñón. Y mi oficina está en la planta baja. Y una mañana veo al alguacil de la Corte de lo Penal golpear mi ventana y decirme, mire, el presidente de la Corte de lo Penal quiere verlo. Entonces, obviamente, tomo mi toga, voy y él me dice, me explica el presidente de la Corte de lo Penal. Hay un abogado famoso que acaba de renunciar a la defensa de un acusado y quisiera asignarle de oficio para que usted se encargue de su defensa. Creo que es la segunda vez que voy a un tribunal penal, así que estoy así. ¿Qué significa asignar de oficio? Entonces, cuando uno es asignado de oficio, el decano, es decir, el jefe de los abogados, puede asignar de oficio a un abogado para que se encargue de la defensa de alguien cuando esa persona no tiene un abogado designado y la presencia del abogado es obligatoria. Y especialmente ante los tribunales penales, uno debe ser defendido por un abogado. Y entonces el decano puede hacerlo, pero también el presidente del tribunal penal. Un magistrado que preside una audiencia puede asignar un abogado de oficio para asegurar la defensa de un acusado. Entonces digo que está bien, pero ¿cuándo empieza el juicio? Él me dice que en media hora. Yo le respondí que no sería posible porque debo revisar el expediente, etc. Él acepta posponer el inicio del juicio. Era un viernes, acepta posponerlo para el lunes. Entonces, durante el fin de semana reviso el expediente. Voy a ver a este señor que estaba en la cárcel y me dice, mire, estoy acusado de haber cometido un asalto.
Son dos, en realidad, dos coacusados. Y yo no tengo nada que ver con eso. Yo no estaba ahí, no estaba en el lugar, etc. Hay que ponerse en el contexto de la época, en 1990. No hay celulares, telefonía, geolocalización, ni ácido desoxirribonucleico. Todo eso aún no existe. Entonces puede haber personas que son acusadas basándose, por ejemplo, en un reconocimiento, porque a algunas personas les mostraron la foto y eso es lo que le pasa a este chico. Las víctimas es un asalto a un banco y les muestran a los empleados del banco una cierta cantidad de fotos. Y hay personas que van a decir, es él, lo reconocemos como el segundo asaltante. Él me dijo, para nada, ese no soy yo. Así que estoy un poco perdido en la historia. Me digo a mí mismo que es raro si la gente lo reconoce. Y entonces comienza el juicio. Y está el otro coacusado que en cambio él sí está completamente acusado. Es decir, tenemos sus huellas en el lugar, encontraron el botín en su casa, en fin, él sí, seguro que fue él. Entonces, de alguna manera cuento un poco con él porque pienso que si de verdad el mío no es su cómplice, tal vez me ayude y niegue que fue él. Al principio el tipo dice, yo hablo de mí, no de los demás, así que en ese momento no me convenía, si quieres. Hubiera preferido que me hablara y disculpara a mi cliente. Sí, te hubiera gustado que dijera que no era. Sí, que no era él. Pero tiene un abogado que en cambio sí es muy experimentado y que al final va a conseguir que él confiese, que termine diciendo no, no era él quien estaba conmigo. Pero todavía tengo en mi contra a 3 cajeras del banco que vienen a decir sí lo reconocimos, es él. Y entonces el juicio se desarrolla así. Entonces es muy difícil cuando tienes a las víctimas que testifican en el estrado de la Corte de lo Penal, enfrentarlas diciendo, usted está diciendo cualquier cosa, eso no es posible. Los jurados no toleran que se dañe a los testigos, especialmente si son víctimas, así que procuro decir poco a poco, pero ¿está seguro? Sabe, usted tuvo la emoción, fue difícil, tenía un rifle apuntándole, ¿está segura? Etcétera. De las 3, al menos una dice, sí, estoy segura, sé que es él. Así que ahí sí estoy realmente preocupado, sobre todo porque mi muchacho, su historia de vida no tiene nada que ver con un asaltante. Él no es de la misma región que el otro, no se conocen, no hay nada que demuestre que se hayan conocido alguna vez. Es curioso, no le dices a alguien en el metro o en un bar, no tienes nada que hacer, vienes a asaltar conmigo. Entonces es curioso. Y al final, al terminar el juicio, es al otro al que interrogan, entonces él dice, sí fui yo, etcétera. Fulano, él se explica. Después el presidente de la corte de Asís, un viejo corso, el señor Nicolai, que ya falleció, siempre parecía dormido. Siempre se quedaba atrás, ¿no? Con los ojos medio cerrados, pero captaba y escuchaba todo. Era muy inteligente. Y en un momento dado le dice a ese hombre, yo sé cuáles son sus costumbres. Solo se habla de uno y no de los demás. No se habla de los demás para incriminarlos, pero ¿y si se hace para exonerarlos? Y el tipo lo piensa un poco y luego creo que en ese momento piensa que tal vez tiene un lado caballeroso que mostrar, ¿sabes? Y él dice, pues no es él, pero en cambio el tipo con el que lo hice se parece a él como 2 gotas de agua. Y por eso llamé a esta historia el doble del asaltante. Porque mi cliente realmente era el doble de quien había acompañado al otro para asaltar ese banco y al final fue absuelto. Es una historia con buen final, pudo ser peor. Si el otro callaba y la cajera insistía que era él se iba. ¿Fue liberado? Sí, la absolución, eso es lo maravilloso. En esa época, el sistema judicial permitía que un acusado estuviera libre hasta 3 días antes del juicio. Hay una orden de detención, lo buscan o se entrega en la cárcel. Porque en ese tiempo, ante el tribunal penal, todos los acusados debían presentarse detenidos, así que tenía que ser arrestado. El mío había sido puesto bajo control judicial porque realmente se preguntaban si era él, porque no había nada que lo relacionara con el otro. Pero había estado encarcelado esos 3 días. Y entonces lo maravilloso cuando tienes una absolución es que en ese momento ves a los gendarmes que están detrás del acusado. En lugar de decirle que se dé la vuelta para ponerle las esposas, toman las esposas, las guardan en el bolsillo, abren el cubículo y dicen, puede irse, señor. Esos son momentos que, cuando eres abogado, defensor y logras eso, son momentos bastante maravillosos. Ah, sí. Hay otro caso que mencionaste, la filiola de riego, aunque no tiene relación. La filiola de riego, sí.
Eso hay que entenderlo. Yo llegué y juré en París, donde también estudié. Así que el acento del sur no es algo que yo domine especialmente. Llego, estoy en Carpentras y recibo a uno de mis primeros clientes, por así decirlo. Y el tipo tiene un acento del sur, pero muy marcado. Así que no entiendo muy bien lo que dice. Y me dice, mi vecino no limpia su acequia. Me pregunto qué le hizo a su ahijada. Pensé que era un tema moral y no entendí lo que me decían. Después de preguntarle 3 o 4 veces, entiendo que no habla de una ahijada, sino de una manguera de riego, que en realidad en esa época no teníamos agua a presión para regar los campos. De hecho, inundaban los campos y abrían pequeños canales, así que se llamaban mangueras de riego, y su vecino no limpiaba la manguera de riego. Yo, que pensaba tratar un caso criminal extraordinario, me encontré con un asunto rural que no entendí bien. A veces no solo tenemos historias dramáticas que contar. ¿Cómo defiendes algo así? En realidad, ahí era un caso civil que no era muy complicado. En esos casos, el abogado manda una carta certificada a los vecinos notificando: aquí está, señor. Debe limpiar la acequia de riego al menos 2 veces al año según sus obligaciones. No lo ha hecho, así que le agradecería que lo hiciera. De lo contrario, iniciaré un procedimiento. Eso le va a costar mucho más dinero que simplemente tomar una pala y un balde e ir a limpiar lo que no ha limpiado. ¿Él lo hizo? Sí, él lo hizo. Pero a menudo, detrás de estas historias rurales se esconden enemistades entre vecinos y a veces esas enemistades incluso llegan a momentos dramáticos. Hemos tenido historias en mi región, allá en el Vaucluse. Ha habido historias por asuntos tan sórdidos como ese. La cosa se salía de control y los tipos terminaban buscándose con escopetas de caza. Sí, a veces son un poco temperamentales de todos modos. ¿Alguna vez has tenido así casos de moralidad donde alguien haya matado a alguien? Hubo un caso en el que intervine muy poco tiempo, pero fue un caso que causó revuelo en el Vaucluse. Es una historia de herencia. Un señor muere y tiene 3 hijos. La herencia se prolonga. De hecho, no se liquida. Y sigue estando en manos de un notario. Y el notario hace lo que puede, porque hay que entender que cuando uno es notario y está encargado de liquidar una sucesión, solo se puede hacer la repartición si todos están de acuerdo. El notario no tiene el poder de imponerle a uno u otro que haga tal o cual cosa. Al final, no se puede obligar a una persona a dar su consentimiento para una repartición si no está de acuerdo. Y entonces, como nunca se ponían de acuerdo, había uno de los 3 hermanos que era un poco paranoico y pensaba que todos estaban en su contra. Por tanta paranoia, pensó, es culpa del notario. Con los años llegó a creer que el notario bloqueaba la sucesión y todo era culpa de él, que no lograba obtener su parte legítima de la herencia de su padre. Y finalmente una noche ese hombre toma un rifle 22 largo, se estaciona en el estacionamiento que está justo en la entrada de la oficina del notario y espera a que al anochecer ese notario salga de su oficina y a 20 metros de distancia le dispara una bala y mata al notario. Y todo eso por una historia, cuando el notario no tenía nada que ver. Pero así es a veces. Para que veas lo loco que es en las historias de las que nos ocupamos cuando somos abogados, a veces uno se da cuenta de lo que depende todo. Hay historias en las que incluso hoy puedo decirte que defendí a familias o mujeres que vieron morir a sus seres queridos por nada. Me acuerdo de un caso que está en el libro, por cierto, al que llamé Catalina, porque es el nombre de la pareja de quien falleció. La historia es increíble. Es una pareja sin problemas. Se reencontraron, es un segundo amor si quieres. Se reencontraron un poco en la segunda parte de su vida. Viven su amor tranquilamente. Los dos están maravillosamente felices. Él tiene un trabajo sencillo y ella es asistente de enfermería. Son una pareja común, como muchas en cualquier lugar. Una noche, unos días antes, él lleva su computadora a reparar a una tienda en un centro comercial.
Un día tiene que ir a recoger la computadora y le manda un mensaje de texto a Catherine. Le dice, escucha, voy a cargar gasolina, recojo la computadora y regreso a casa. Catherine, que es su esposa, ¿verdad? Catherine, su esposa, se enviaban mensajes diarios y él volvía al mediodía para comer juntos. En fin, eran realmente personas que se adoraban. Este hombre va a llenar el tanque de su coche y va a recoger su computadora a la tienda. Y llega a la tienda. Y un minuto después, una vez que llegó, entra un tipo con un rifle y va a disparar. Apenas tuvo tiempo de voltearse. Al mismo tiempo, el vendedor que lo está atendiendo mira y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué quiere usted? Y el tipo, sin decir una palabra, le dispara al vendedor y a ese hombre los hiere de muerte y él va a morir. El vendedor se salvará, pero ese hombre morirá. Lo loco de esas historias, no, es que te pones a pensar. ¿Y si primero recogía la computadora y luego cargaba gasolina? Sí. ¿Y si hubiera pensado, oh, ya es muy tarde, mejor me voy directo a casa, lo recojo mañana, pero seguiría vivo? ¿Ves? A veces lo curioso de nuestras historias es notar que solo hace falta un pequeño detalle. Para que todo el mecanismo criminal se ponga en marcha, cuando perfectamente pudo no haber pasado nada, la vida pudo haber hecho que eso nunca sucediera, porque no había ningún motivo en particular. Nos daremos cuenta después, por haber defendido este caso, que al final ese muchacho que era de origen árabe se estaba radicalizando. Entonces nos preguntamos por qué, ya que nunca quiso hablar en el juicio, nos preguntamos si quería hacer una acción para mostrar que él formaba parte de aquellos que podían actuar y dar su vida por la causa que era la suya. Pero así es, y ese hombre murió por nada. Murió porque hubo una serie de circunstancias que hicieron que estuviera en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eso es, no tenía ningún vínculo en realidad al final. Nada, absolutamente nada. Es un cliente cualquiera que entra a una tienda a recoger su torre de computadora, eso es todo. ¿Qué pasa en un juicio si de repente el acusado en realidad no quiere hablar en absoluto? Entonces, de hecho, en un primer momento... ¿Ya puedes dejar de hablar así? Sí, es un derecho europeo incluso. Viene de la Convención Europea de Derechos Humanos. El derecho al silencio. Cuando eres acusado, puedes guardar silencio o hacer una declaración espontánea. Puedes negarte a responder preguntas diciendo, esto es lo que diré y ahí paro. O responder preguntas que te hagan. Y este derecho se les recuerda a todos los acusados al inicio de cada juicio, porque es una obligación establecida por la ley. Es muy complicado cuando alguien se niega a hablar porque hay una frustración de todos. Porque entonces todo, ese asunto también es increíble. ¿Cómo lo encontramos? Porque al principio él dispara, vuelve a su coche y se va. Y como no hay ningún vínculo, no hay un motivo aparente, no dejó nada, no se peleó en esa tienda con el vendedor, no hay nada, no sabemos nada. Y de hecho es gracias a las cámaras de videovigilancia que están en toda la galería comercial o en todo el centro comercial que vamos a terminar encontrando. Un vehículo llega casi al momento de los hechos y se va 3 minutos después. Nos damos cuenta al hacer zoom que hay una calcomanía un poco particular en la parte trasera del vehículo y los policías harán un gran trabajo de investigación sobre eso. Identificarán el vehículo que afortunadamente sí es de la persona en cuestión, pues pudo haber sido robado. Así es, sí. Sí pertenece a la persona en cuestión. Van a lograr atraparlo. Y en su casa, efectivamente, vamos a encontrar el arma. Y él usó un arma de un calibre, un arma de caza, pero de un calibre muy particular. Es calibre 16, no 12. El 12 lo usan todos los cazadores. Y entonces vamos a hacer peritajes y vamos a demostrar que efectivamente fue esa escopeta la que se usó para eso. Eso lo va a incriminar ejemplarmente. ¿A qué se arriesga él? Pues ahí... El chico, si no habla así durante... Si quieres, aunque no hablemos, igual podemos ser condenados. Sí. De hecho, eso se parece un poco a lo que pasa en Estados Unidos con la Quinta Enmienda, donde se establece que alguien puede no responder si la pregunta lo incrimina. Es la transposición de ese derecho al europeo y por consecuencia al francés, de decirle a una persona que si está acusada tiene derecho a guardar silencio. En otras palabras, usted tiene derecho a no dar elementos que permitan establecer su culpabilidad. De hecho, para demostrar que alguien es culpable, hay que aportar pruebas que no dependan de esa persona.
Elementos objetivos: ácido desoxirribonucleico, videovigilancia, telefonía, geolocalización. Cosas que hoy en día, con los medios técnicos actuales, mucho más fáciles que antes. Si eres acusado, en realidad, técnicamente, de todos modos, te conviene más responder a las preguntas. Sí. Primero, si eres acusado injustamente, es mejor. Sí, por supuesto. Eso es obvio, porque puedes tener una coartada, puedes tener personas que testifiquen por ti, que dirán que tal día, a tal hora, no estabas en ese lugar, sino que estabas en otro lado. Después, cuando eres acusado y fuiste tú quien cometió los hechos, la pregunta puede surgir de si debes ayudar a los servicios de investigación a establecer tu culpabilidad o si los dejas arreglárselas solos. A menudo los criminales experimentados que eligen ese estilo de vida suelen decir poco y solo afirman: yo no tengo nada que ver en este asunto. Ok, pero entonces, ¿eso no es una pista adicional? Eso no es suficiente. Afortunadamente, eso no es suficiente, porque si pudiéramos condenar a la gente simplemente porque se niegan a hablar, sería dramático. Pero eso obliga de alguna manera a los servicios de policía y a la justicia a trabajar de manera extremadamente precisa y objetiva para poder realmente establecer la culpabilidad de alguien sin su ayuda. Nos hablaste de otro caso que también quería mencionar, es el del fisioterapeuta de Camaret. Sí, bueno, eso es un poco más ligero. De hecho, ahí también es necesario. Yo vengo de París, estamos en 1990. Y cuando llego al Colegio de Abogados de Carpentras, soy el abogado número 38. Vengo de un colegio de abogados donde hay 15,000 abogados. Y llego y hay 38 abogados en mi ciudad, así que realmente no son muchos. Por eso todos tenemos la obligación de tomar casos de asistencia jurídica gratuita. Es decir, aceptar defender a personas que no tienen los medios para pagar un abogado. Pero para quienes el Estado, de hecho, remunera al abogado, no en las mismas condiciones, pero de todas formas se le indemniza. Y luego, en el ámbito penal, ya lo mencionamos hace un momento, es lo que se llama las comisiones de oficio. Y cuando uno llega a un colegio de abogados, obviamente primero va a encontrarse con el presidente del colegio, que es el jefe de los abogados, para presentarse. Entonces, yo venía del Colegio de Abogados de París, me presento en el Colegio de Abogados de Carpentras, y ante la presidenta del Colegio de Carpentras, que en ese momento era una mujer, Marianne Combes, ella me dice: estoy preocupada porque mis abogados aceptan casos de asistencia jurídica, pero nadie quiere tomar las designaciones de oficio. Yo no tenía ninguna formación en derecho penal, salvo la universidad. No había hecho esa especialidad al final de mis estudios. Me pregunto, ¿por qué no? Podría ser divertido e interesante. Acepto comisiones de oficio, así que termino como abogado de oficio ante el Tribunal Correccional. Ya no es la Corte de lo Penal, son casos menos graves. Estoy ante el Tribunal Correccional. A veces, tardes enteras defendiendo 4, 5, 6 casos porque todos pedían abogados de oficio. Y en un momento dado, hay casos en los que realmente no tienes nada que decir. Así que pensé que tal vez había una manera de lograr que fueran menos severamente condenados, y es si logro hacer reír al tribunal. Ok, cuando dices que no tienes nada que decir, ¿a qué te refieres? Es decir, la culpabilidad está comprobada. Eso es, aparte de cruzar los brazos y pedir piedad, no hay mucho más que hacer. Además de decir: sí, pero su madre bebía y su padre la golpeaba. Bueno, cosas que los magistrados terminan hartándose de escuchar, porque es lo que siempre les dicen, si quieres. Pensé, intentemos hacerlos reír. Y no sé si lo sabes, pero en Francia hay una canción un poco picante que se llama El cura de Camaret. Ok. No sigo con la siguiente parte porque es realmente picante. Ok. Y abogo por un fisioterapeuta en Camaret a quien se le reprochaba algo. De hecho, ya ni me acuerdo qué era, no me acuerdo, pero era algo que no era grave. Aún así, fue procesado ante el Tribunal Correccional. Y terminé de alegar diciendo: escuchen, ya hemos molestado bastante al cura de Camaret, dejemos en paz al fisioterapeuta. Y ahí el tribunal se echó a reír. Al final, el tipo recibió una condena menor porque hice sonreír a los magistrados. Es lo mismo con otro caso que recuerdo, porque ese fue bastante increíble. Eso es lo que llamé las fresas que gritan. De hecho, soy abogado de oficio en un caso donde, ya sabes, en mi región es muy agrícola, así que hay muchas huertas y especialmente fresas. Y cuando se trata de cosechar las fresas, hay mucha gente que trabaja en los campos. No todos están necesariamente registrados. A menudo, la inspección del trabajo y los gendarmes hacen redadas en invernaderos para verificar si la gente está registrada.
Y ahí me topo con un agricultor que estaba siendo procesado porque hicieron una redada en sus invernaderos. De 25 trabajadores, solo 2 estaban registrados y 23 no. Ahí me rompo la cabeza pensando qué puedo decir por él y busco en el código, y especialmente en el código laboral. Obviamente existe la obligación de declarar oficialmente a las personas que trabajan para ti, si no es trabajo clandestino. Pero la ley dispone que si el trabajo es dictado por la urgencia, tienes derecho a declarar a posteriori, es decir, más tarde, las personas que vas a contratar. Y me pregunto, ¿cómo puedo traducir eso al final con mi chico que cosecha fresas? Y voy a empezar con una locura total que hoy no podría hacer. Tengo 60 años y ya no puedo, pero a los 25 o 30 sí podía hacer ese trabajo. Y salgo de mi tribunal y muy seriamente empiezo a llamarnos diciendo, pero había una urgencia, fue horrible. ¿Alguna vez has escuchado a las fresas gritar, córtame, córtame? Y ahí veo a mi presidente del tribunal que me mira y dice, ¿pero qué me está contando? Y ahí igual todos se echan a reír. Y al final el tipo recibió una condena menos severa. Recibió una multa condicional y la obligación, obviamente, de declarar a todos los trabajadores. Está cañón. Y eso funciona aunque sea un poco, aunque sea un poquito. De hecho, con el tiempo aprendí que cuando tienes un caso, cuando no defiendes la inocencia de alguien, ahí tienes que ser mucho más serio. Pero cuando alguien es culpable y todo el mundo lo sabe y nada permite evitar que sea condenado, si logras hacer sonreír a los jueces, las cosas suelen salir mejor. Esa experiencia me permitió decirlo. ¿Tratas otro caso en el libro? Quizá podamos escuchar algo de esa historia. Sí, podríamos hablar de la historia de Florian. De hecho, la historia de Florian es la víctima. Era un chico de 25 años y acompañé a su padre, a su madre y a su hermana porque lo mataron. Este caso me marcó mucho porque fue la personalidad de Florian la que me impactó mucho. Es un joven muy recto, muy generoso, siempre pensando en los demás. Y luego una noche va a tomar una copa a una fiesta. Era Halloween. Va a tomar una copa en un bar y ahí se encuentra con personas que conocía de antes, entre ellas una mujer, Nora. Y luego deciden pasar la noche juntos. Así que se juntan como unas 10 personas para pasar la noche juntos. Y luego finalmente deciden terminar la noche en casa de Nora. Todos llegan a casa de Nora, pero desfasados porque van en su propio coche. Y cuando Florian llega con su coche, Nora ya ha llegado. Y ve a Nora siendo molestada, pero de manera bastante violenta, por un hombre que entiende que es el ex esposo de Nora. Molestada, solo para aclarar su significado. Eso significa que el tipo la jaló del cabello entre las viñas, la tiró al suelo, le dio bofetadas y la insultó. Florian en ese momento se le sube la sangre, sale. Y en realidad él se interpone. Y le dice al tipo, no sé qué le reprochas, no es asunto mío, pero eso sí, a una mujer no se le hace eso. Así que le hablas, le dices lo que tengas que decirle, pero ya no la vuelves a tocar así. Y como era un chico bastante imponente, no necesitaba hacer nada más, no, si quieres, eso es todo. Simplemente su actitud, su comportamiento y su corpulencia hicieron que el tipo se detuviera de inmediato. Y luego gritando se fue insultando un poco a todos, etc. En ese momento estábamos en una pendiente. Está la casa y el portón de la casa de Nora, que está más o menos a medio camino entre donde están estacionados los autos y donde él se encuentra. Así que cada quien sube tranquilamente. Él ya se fue, ese ex esposo para todos, pero en realidad no se ha ido. Va a su coche y toma una barra de hierro de 5 kilos. Y en el momento en que Florian pasa la puerta, el otro por detrás le da el primer golpe con la barra de hierro en la cabeza. Va a caer de rodillas. Y ahí le va a dar otro golpe que lo va a matar, obviamente, le va a destrozar el cráneo. Y es en esas condiciones que ese chico va a morir en los siguientes segundos. Este caso me marcó mucho. Primero porque encontré que ese chico murió simplemente porque no pudo soportar algo que no era soportable. Atacar a una mujer indefensa así, sea cual sea la razón, no se debe actuar de esa manera. Y también porque para mí fue la oportunidad de conocer gente
sus padres especialmente y su hermana, que eran muy diferentes en cuanto al dolor que sentían. La primera que conozco es a su mamá y veo a una mujer que me habla de manera muy tranquila sobre esta tragedia, no sin emoción, pero con una emoción perfectamente contenida, reflexionada, racionalizada. Y al principio me sorprende ver eso. Más tarde entenderé por qué. Porque en realidad ella es psicoterapeuta y como racionaliza mucho las cosas, tenía esa capacidad de distanciarse de estos hechos. Y era completamente lo contrario. El papá estaba devastado. Cuando recibí, sus papás estaban separados. Entonces primero recibí a la mamá y después recibí al papá. Y cuando recibo al padre, veo a un hombre, y tal vez sea curioso lo que voy a decir, pero a menudo es más difícil soportar a un hombre que se derrumba en lágrimas que a una mujer. Quizás sea un poco curioso, pero de todas formas ese hombre, eso me había... Recuerdo muy bien que él empezó. Le dije, hábleme un poco de su hijo. Empezó 2 frases y se derrumbó en lágrimas. Y ahí estaba yo. En realidad ya no sabía qué hacer, así que para recobrar un poco la compostura salí. Le llevé un vaso de agua mientras se recuperaba. Y lo que fue una locura es que abogué por ellos y también por su hermana ante el tribunal penal en 2 ocasiones, ya que este chico apeló. Al principio él había dicho, y eso fue lo que fue muy difícil para ellos, él dijo, Florian me provocó, se acercó y yo solo me defendí. Aunque había 10 testigos, porque estaban las otras 10 personas que decían obviamente lo contrario. Porque al final hizo eso delante de los demás de plano. Ah, sí. Entonces había una parte que ya había entrado, que solo escucharon el ruido del golpe, y había 1 o 2 que todavía no habían entrado y que lo vieron. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. No, sucedió extremadamente rápido. Y entonces, si quieres, lo que fue muy difícil es la oportunidad de mostrar cuán complicado puede ser un juicio para las víctimas o sus familias. Es escuchar mentiras que se dicen sobre el que se fue. Es decir, de ensuciar de alguna manera la memoria de Florian. Su padre tenía muchísima dificultad para soportar todo eso. Y tuve que hacer un trabajo considerable de acompañamiento con este hombre para que intentara no sufrir demasiado al final por lo que ibas a escuchar. Para eso lo preparé. Le dije, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a escuchar. Tiene que prepararse para eso. No se prepare, no espere conocer la verdad. Ese hombre nunca la dirá. Por eso en el primer juicio fue complicado. Fue condenado y apeló. Y en el segundo juicio terminó reconociendo que Florian no había hecho nada, pero recibió la misma condena porque los hechos de los que se le acusaba eran abominables. Eso fue la oportunidad de hablar de un abogado famoso, ya que tuve frente a mí a Eric Dupont-Moretti. En la apelación, este chico es asistido por Eric Dupont-Moretti para asegurar su defensa. Y hablo de eso en el libro porque todo el mundo conoce obviamente al maestro Dupont-Moretti. Antes de que fuera ministro de Justicia, fue abogado y fue apodado Acquitator, ya que tenía en su haber decenas y decenas de absoluciones en los juicios. Ya lo conocía, especialmente por el caso Alessandri, donde él fue abogado de Johan en un juicio. Cuando lo conocí nos caímos bastante bien, ¿sabes? Entre abogados nos hablamos de tú de inmediato, somos bastante cercanos. Y cuando lo veo para este juicio noto que tiene el ceño fruncido, no parece estar muy contento. Me digo a mí mismo, qué curioso. Hasta entonces su cliente insistía, yo solo me defendí, no hice nada. Entonces cuando él llega, para mí fue una prueba bastante importante porque él tenía fama de ser particularmente eficaz de todas formas. Dupont-Moretti como abogado. Y no entiendo por qué parece tan malhumorado al principio. Y luego comienza el juicio y al principio del juicio, después de que el presidente del tribunal haga lo que se llama el informe, es el resumen que informa a los jurados por qué están ahí y qué deben juzgar. Se le pide al acusado que se ponga de pie y el presidente le dice, ¿reconoce usted los hechos que se le imputan? Y en ese momento ese hombre dice, sí, reconozco los hechos. Florian nunca me provocó, él nunca lo hizo.
Y ahí entiendo la cara de mi Dupont Moretti, que está acostumbrado a defender absoluciones y que le gusta defender absoluciones, porque ahí puede ir contra todos. Y ahí va a estar obligado a defender lo que llamamos la personalidad. Es decir, va a tener que defender diciendo, sí, lo hizo, pero. Eso es algo que le recordé después. Y él me dijo que sí, que eso le fastidió. Y entonces en la apelación reconoce los hechos. Pero fue tan cobarde lo que hizo. Fue un crimen de gran cobardía, o sea, atacar por la espalda a un tipo que no había hecho nada. ¿Qué había hecho él? Él simplemente dijo, deja de golpear a la que es la madre de tus hijos. Eso es todo, ya está, eso es todo. Los jurados no lo soportaron y recibió una pena severa. Fue la segunda vez. Hola, mi micrófono falló. Repito mi pregunta. Le pregunté si ya había tenido casos con niños involucrados. Sí, he tenido muchos casos. De hecho, para explicarte por qué, cuando llego al Vaucluse, entonces defiendo porque a menudo soy abogado de oficio. Me ven seguido en el Tribunal Correccional. Y luego veo bastante seguido a un señor de cierta edad al fondo de la sala que no dice nada, que no parece estar involucrado en ningún caso, pero que está ahí. Después de la tercera o cuarta vez que lo veo en la sala de audiencias, al final se me acerca y me dice, mire, escuche, estoy encargado en el Consejo General de la Ayuda Social a la Infancia y me ocupo especialmente de la defensa de los niños que han sido víctimas en su entorno intrafamiliar. Por eso están bajo tutela del Consejo General y yo los represento. Me dice, busco un abogado para su defensa. ¿Le interesa? Dije que sí, por supuesto, porque cuando uno es abogado, creo que tiene esa vocación de defender la inocencia también. Eso es muy importante, ya sea que estés de un lado o del otro. Pero ¿qué hay más inocente que un niño que no pidió nada de lo que le pasó y que realmente necesita tener un abogado competente para poder asegurar su defensa? Y en esa ocasión voy a encargarme de la defensa de muchos niños víctimas, a menudo de hechos de carácter... Y tengo un número incalculable de historias que conté en mi primer libro, de hecho. Para algunas de ellas, para las más impactantes. Pero sí, tengo muchos casos en los que defendí, recuerdo algunas historias porque siempre tuvieron un lado un poco destacado. Hay que entender que al defender casos así es para protegerte un poco. Cuando descubres un caso siempre es horrible, es un niño el que está afectado, siempre es horrible. Te dices para calmarte, ya toqué fondo, no veré nada peor, pero siempre ves algo peor. Descubres que la locura y crueldad de las personas no tiene límites. Los casos que más me han marcado son, en realidad, aquellos en los que, obviamente, los niños fueron víctimas de un hombre, muchas veces el padre o el padrastro. Y los que más me han marcado son aquellos en los que había complicidad activa de las madres. Tuve un caso así, siempre lo recordaré. Entonces, yo la defiendo en el momento en que aseguro su defensa. Ella tiene 15 o 16 años, pero cuando pasó todo tenía 8 o 9. Ella es boiro por su padrastro y su madre la sujeta físicamente, es decir, le sostiene los brazos mientras el otro hace lo que tiene que hacer. Y después, sistemáticamente, su madre le preparaba un chocolate caliente. Siempre recordaré el testimonio de esa chica en el estrado que, entre lágrimas, explica que incluso cuando huele el chocolate caliente le dan ganas de vomitar. Ya no soporta ese olor, ya no soporta verlo. Puede parecer anecdótico, pero en realidad muestra qué tan profunda es la afectación. Y además es una traición. ¿Cómo puede una madre hacer algo así? Todo eso solo para satisfacer las necesidades de su compañero. Otros casos donde los niños a veces son tratados como esclavos. Son cosas absolutamente abominables. Abominables por su perversión. Recuerdo historias donde una niña realmente servía a todos los hombres de la familia, pues. Sí, seguido, si quieres. En lo que llamamos familia sin que no hay límites, no hay barreras. Es decir, la barrera intergeneracional no existe. Tú no desearías a alguien 20, 25 o 30 años menor que tú. En las familias incestuosas no existe esa barrera. Entonces al final empieza el padre y luego el hermano y después el tío. Esta chica, ella fue
Después, eso da lugar a hijos. Tienen lo que llamamos conductas de riesgo, es decir, su cuerpo ya no tiene valor para ellos. Entonces, a menudo los encontramos cayendo en la prostitución o teniendo conductas con múltiples parejas sexuales, etc. Porque ya no tienen ninguna noción de la importancia de ese cuerpo. ¿Y cómo se defienden los acusados cuando hay casos así? Ya lo vi todo por eso, ya lo escuché todo, incluso cosas inaudibles. Entonces te dicen, no es cierto, eso no pasó. Son casos complicados porque muchas veces no hay testigos. Eso pasa en el círculo cerrado de la familia, aparte de quien es acusado y quien dice ser la víctima. Frecuentemente la niña está en su cama y el padrastro sube a su cuarto cuando todos duermen para hacer lo que va a hacer. Y después de un tiempo la niña ya no puede más, termina por hablar. Y muchas veces se dice que es su palabra contra la palabra de quien dice, no es cierto, está inventando cosas, ¿ves? Entonces son asuntos muy complicados de demostrar. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Primero, lo que es muy importante en estos casos es que se va a realizar una evaluación psicológica del niño. Y el perito psicólogo no va a tratar de saber si ella dice la verdad. No leemos en una bola de cristal. Pero en cambio vamos a tratar de darnos cuenta si en el comportamiento de este niño encontramos lo que normalmente se encuentra en personas que han sido víctimas. ¿Ves? Eso permite respaldar un poco más la palabra, el valor de la palabra de estos niños. Y para responder tu pregunta, ¿cómo se defienden? Entonces, o dicen que eso no pasó, o lo peor de lo peor es que dicen, pero fue ella la que se me echó encima, pues. Y cuando dices eso y hablas de niños que tienen 8 años, 9 años o incluso más pequeños todavía, lo escuché. Es la única vez en mi vida y carrera de abogado que lo he oído. Una presidenta de la Corte de Asís interrumpió a un abogado defensor durante sus alegatos, lo cual normalmente no está permitido. La palabra del abogado es libre y tiene derecho a alegar. Nadie puede interrumpirlo hasta que termine de alegar. Por primera vez en mi carrera oí a una presidenta de la Corte de Asís decirle a un abogado, es horrible lo que voy a decir. Él alegaba la pulsión quizá de una niña de 4 años y medio hacia su padrastro. El padrastro decía, pero si era ella la que se me lanzaba a la bragueta. Y ahí la presidenta le dijo, maestro, le aconsejo que se detenga. Fue un momento en el que todos se quedaron paralizados, porque en nuestro sistema judicial no existe eso de detener a un abogado. Fue algo impresionante. Eso te muestra hasta qué punto habíamos llegado y hasta qué grado a veces los abogados pierden su conciencia, no lo sé. A veces he escuchado cosas en los alegatos, abogados diciendo cosas y piensas, pero no puedes decir eso, ¿cómo crees? Primero, porque nadie te va a creer. Entonces, eso no tiene ningún interés práctico y al contrario, al final solo tiene una consecuencia. Eso hace que el odio se dirija hacia la persona que defiendes, porque se atreve a hacer que digas eso, pues. A veces es complicado. ¿Ya has tenido otros casos así, donde tienes a un abogado enfrente que defendió algo un poco tonto o que seguro estaba perdido o...? Sí, claro que sí. En casos así seguido he escuchado cosas. Sí, en casos... un caso donde defiendo a una joven. Su madre vuelve con uno. No es el padre de la chica quien es el autor de los hechos. Es el padrastro, entonces, entre comillas, el padrastro. Es la nueva pareja de la madre. Llega a esta familia, esta chica tiene 14 años. Y de hecho va a ser extraordinariamente, porque no hay que creer que son monstruos que van a usar un cuchillo. No buscan lo que quieren amenazando con un arma, no es así. A veces el amor es la mayor restricción. Es decir, son personas que van a ser muy amables con el niño, que van a cuidar mucho a la joven, que le van a decir que es hermosa, que es magnífica, que es única, que es formidable y que sería bueno darnos un abrazo. Sería agradable, ya sabes, todos los papás hacen eso con sus hijas para enseñarles sobre la vida. Son esas cosas. Y a veces llegamos a que el niño, él necesita ser amado. Imagina, en su mente de niño, para ser amado, eso forma parte de lo que hay que hacer para ser amado, por su padre o por su padrastro. Y llegamos a situaciones donde, en algunos casos, yo tenía intercambios de mensajes de texto. La niña le preguntaba a su padrastro, ¿vas a dormir la siesta conmigo, verdad?
Y cuando estamos en la defensa y usamos eso diciendo, ven que es ella la que quería, obviamente es monstruoso hacer eso. Y al mismo tiempo es no entender nada de lo que realmente pasa en la cabeza de esos niños en ese momento. Porque quien va a desviar el sentimiento amoroso, un sentimiento amoroso filial, quien lo va a pervertir es quien añade la obligación de tener un acto. Para que tu padrastro te quiera. ¿Qué es eso? ¿Ves? Y eso es parte de las cosas que me sacan de quicio en general. Al final es curioso. A menudo me cuesta mucho más mantener la calma en casos donde se ataca a niños que en ciertos casos de asesinato donde aún así logró mantener cierta... Sí. Una calma, digamos. Por supuesto. Una última pregunta. ¿Has tratado con padres en negación? Por ejemplo, donde dicen, no, mi hijo no hizo absolutamente nada, pero al final sí fue el caso. ¿Ves familias que... ¿Ves? Lamentablemente ocurre seguido. Es algo sistemático en ciertos casos. Eso me hace pensar en casos en los que me tocó defender, ya sea de un lado o del otro, por cierto. Historias sobre el tráfico de drogas y ajustes de cuentas. Y en ese momento me encuentro con personas muchas veces de una cultura diferente y con padres que son, pero entonces están a años luz de imaginar lo que hacen sus hijos. Es decir, él trabaja, ¿qué hace? No se trabaja, sale en la mañana, regresa en la noche, pero es muy amable, lava los platos cuando está en casa, baja la basura, cuida a su hermanita, etc. Sí puedes lavar los platos. Puedes ser amable con tu mamá, pero también puedes traficar drogas e ir a dispararle a quien es tu competencia directa. ¿Eso hace que las cosas sean increíbles? Es decir, hay una diferencia entre lo que los padres saben de su propio hijo y lo que realmente ha hecho. ¿Entonces eso realmente pasa? Ah, sí, eso realmente pasa. Y ahí a veces tenemos escenas totalmente surrealistas frente a los tribunales donde tienes a la mamá que viene a testificar diciendo, pero no entiendo lo que me están diciendo, no entiendo. Entonces, son padres que son particularmente fuera de toda realidad, son padres que no quieren saber lo que está pasando. No lo sé. Pero mientras tanto, a veces hay una sinceridad en las palabras de la mamá que viene a decirte, no, pero si es bueno mi hijo, él no pudo haber hecho eso. Aunque todo lo incrimina, él reacciona como yo. Luego, al ser adulto, nota que tienes sus. Entonces, dependiendo de si es la mamá o el papá, las reacciones suelen ser muy diferentes. La mamá a menudo se derrumba y el papá, él a menudo. Porque es una ofensa al honor de su nombre, etc. Rompe todos los lazos con el niño en cuestión. Me ha pasado varias veces ver eso. Sí, efectivamente, pero incluso... Ya ha pasado que en un buen tribunal de lo penal, yo no, el padre se da cuenta, de hecho, con todas las pruebas. Sí, ya ocurrió en un tribunal penal que el padre termine por volverse hacia su hijo y le diga, pero te reniego, ¿ya no tienes derecho? ¿Quiénes son difíciles? Sí, reaccionaste. ¿Cómo eres así como abogado? A veces, como abogado, aunque tu trabajo sea hablar, debes saber guardar silencio. Ahí ya no eres tú, hay que dejar que las cosas sucedan. Estés de un lado o del otro, ya no tienes control sobre eso. Está fuera del juicio de alguna manera, sale del contexto del juicio. Es un padre, uno que se da cuenta de que su hijo no es en absoluto lo que él había imaginado que era. Y eso nos supera, yo respeto eso. Cualesquiera que sean las consecuencias, creo que no tengo que intervenir en esas historias, pero son momentos que son a la vez muy intensos y frecuentemente tristes. Porque a menudo son padres que son ejemplares. Los padres trabajan arduamente, muchas veces con muy pocos recursos, etc. Y después, cuando uno es fiscal general, que representa la acusación, a veces hay algunas frases muy duras que dicen, pero ¿no le sorprendía que su hijo tuviera un auto deportivo? ¿No le sorprendía que él tuviera un reloj de gran premio o que se fuera a Marbella 3 veces al año de vacaciones? ¿Con qué cree que lo hacía? Y ahí a veces uno abre, la justicia también está hecha a veces para abrirle los ojos a gente que no quiere abrirlos. Mark. Gracias. También escribiste un libro recientemente para quienes no lo han leído. Les recuerdo que si ustedes también quieren participar en un episodio de StoryCube, hay un correo electrónico. Solo tienen que enviar un pequeño resumen aquí y con gusto los haremos pasar. En el programa fue Noah Mark. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Noah. Adiós.